Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nos vamos nuevamente al hermoso libro de los jueces, en esta ocasión al capítulo 16. A partir del versículo 16 en adelante, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza ha llegado navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartaría de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que él despertó, él de su sueño se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué historia tan triste, ¿verdad? Algo que empezó tan hermoso, con una visita del ángel del Señor a la casa de sus padres, y termina de una manera trágica. Por haber jugado con fuego, terminó quemándose. Por no haber entregado nunca sus debilidades como hombre, esas debilidades terminaron conquistándolo y destruyéndolo. Sansón, cuyo nombre en hebreo es Shin-Shon. Es interesantísimo ver la relación que existe entre su nombre y la palabra Shemesh en hebreo, que significa sol. Por el contrario, Dalila, esa mujer que terminó venciéndolo y entregándolo a los filisteos, Dalila está relacionada con la palabra hebrea Laila, que significa noche. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas, el sol con la oscuridad de la noche? Ninguna. ¿No dice la palabra de Dios, no os unáis en yugo desigual? Aquí tenemos un ejemplo de las consecuencias que pueden ocurrir cuando alguien creyente, sea hombre o mujer, se junta con alguien inconverso, que no comparte su fe 100%, y es como si quisiéramos hacer una mezcla entre aceite y vinagre, entre luz y tinieblas, entre Shemesh y Laila, entre el sol y la noche, la oscuridad. La historia no tenía por qué haber terminado así. Sansón era un nazareo. Por favor, no confundan esta palabra con la palabra nazareno, porque aunque en español casi es lo mismo, no tiene nada que ver una cosa con otra. Un nazareno es una persona nacida o criada en el pueblo de Nazaret, como por ejemplo nuestro Señor Jesucristo, que era Jesús de Nazaret, era un nazareno. Pero un nazareo era en lo que se llama en hebreo un nazir, Nazir, un nazir, una persona que tenía que cumplir una serie de requisitos a lo largo de su vida o mientras permaneciera en ese voto de vivir apartado y consagrado únicamente para servir y para honrar a Dios. Les voy a dar un capítulo que nos da toda la información acerca de los nazareos, en qué consistía su voto, qué podían hacer, qué no podían hacer. Por ejemplo, en Números, el libro de Números, en el Antiguo Testamento, el capítulo 6, si les interesa el tema, léalo detenidamente. Porque en ese capítulo 6 de Números, usted encontrará lo que la Torá, lo que la ley decía para estas personas que no podían beber bebidas alcohólicas, que no podían tener ningún contacto con cadáveres, incluso siendo familiares, y tampoco podían cortarse el pelo. Sansón era un hombre normal y corriente, pero con la unción de Dios sobre su vida
Y la señal de esa unción, la señal de esa comunión, de esa relación íntima con Dios, era su cabello largo. El secreto no estaba en el pelo, el secreto estaba en su comunión con el Señor. Y la señal externa de su comunión con el Señor era que se dejaba crecer el cabello, no se lo podía cortar mientras estuviera cumpliendo con ese voto de nazareo. En el momento en el que él corta su comunión con Dios y él le abre su corazón a esta perversa mujer llamada Dalila, se convierte en un ser humano normal y corriente. Porque lo que nos diferencia los unos de los otros no es ni nuestro color de ojos, ni de pelo, ni nuestra apariencia física, sino lo que no se ve, nuestra comunión, nuestra relación con el Señor. Y hago un paréntesis para preguntarle a todos y a cada uno de ustedes, ¿cómo está tu relación con el Señor? Porque Sansón terminó quemándose con fuego porque jugó durante muchos años de su vida con el fuego. Y todos conocemos el refrán, ¿verdad? El que juega con fuego se termina quemando. Sansón fue una persona que quería coquetear con el pecado y al mismo tiempo jugar con Dios. Y son dos mezclas que no funcionan. Es algo explosivo. Si no logras vencer tus debilidades terminarán controlándote y destruyéndote a ti. El padre de Sansón, llamado Manoa, de la tribu de Dan, y su madre, que era estéril, fueron bendecidos con la presencia del ángel del Señor que les anunció que serían padres, que a pesar de la incapacidad de su madre de poder concebir y dar a luz hijos, Dios la visitó, Dios la sanó, y este hijo, Sansón, Shinshón en hebreo, es una muestra, es un ejemplo de que cuando Dios quiere hacer algo, no hay nada ni nadie que lo pueda detener. Me da muchísima lástima la vida de Sansón, porque Sansón se enredó con cosas con las cuales nunca tenía que haberse enredado. Tal vez ahora podemos entender, viendo y analizando la vida de este hombre, este juez de Israel, aquellas palabras que el apóstol Pablo le dice al joven pastor Timoteo: huye, huye, sal corriendo de las pasiones juveniles que vienen a robarte y a enfriar tu alma, a cortar tu comunión y tu relación con el Señor. Ahora podemos entender por qué José, ante aquella presión tremenda de la esposa de Potifar, tuvo que salir corriendo, cosa que no hizo David, y todos sabemos lo que sucedió. Mis queridos hermanos, nosotros tenemos que cuidar nuestra vida pública y privada como nunca antes, porque Satanás, el diablo, nuestro enemigo, anda como león rugiente tratando de buscar a alguien para destruirlo, para acabar con su vida, con su ministerio, con su matrimonio, con su familia. Estamos viviendo tiempos en los que no podemos permitirnos el lujo de perder la guardia, de perder el tiempo, de coquetear y de flirtear con el pecado, sino de mantener limpia nuestra comunión y nuestra relación con el Señor. Un hombre que fue consagrado desde el vientre de su madre para servir a Dios. Al final, por enredarse en las cosas de este mundo, se unió con la persona equivocada, y esa persona equivocada, en este caso Dalila, terminó destruyendo su vida. La vida de Sansón no tenía, repito, por qué haber terminado así. Pero él, en vez de cortar a tiempo con aquella relación o con aquellas relaciones que mantuvo antes de tener una relación con Dalila, fue todo lo contrario. Abrió una puerta, Satanás se metió y él creía que podía jugar con el pecado y no iba a pasar absolutamente nada. De hecho, le vuelvo a repetir las palabras del verso 20. Esta vez saldré como las otras. Es verdad que había huido de otras situaciones, pero de esta no iba a poder huir. Esta iba a ser el principio de su fin. Saldré como las otras y me escaparé, pero él no sabía. Le pasó lo mismo que Saúl. Él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Saúl, por desobediente, por hacer las cosas a su manera, por no acatar 100% la voluntad de Dios, el Espíritu de Jehová se apartó de él y él tampoco se dio cuenta. Aquí tenemos otro ejemplo,
de un hombre con la unción de Dios, un hombre usado por el Señor, un hombre que hizo auténticas maravillas, proezas sobrehumanas cuando descendía sobre su vida el poder de Dios. Lo vemos dándole rienda suelta a la carne y la carne terminó destruyéndolo. Aquí tenemos una advertencia para todos, absolutamente para todos, hombres, mujeres, los que llevamos mucho tiempo, los que están comenzando a no bajar la guardia, a no apartar nuestra mirada del Señor, a ser selectivos a la hora de relacionarnos con personas o de hacer amistades, a no perder el tiempo con cosas que al final van a terminar haciéndonos claudicar y arrastrándonos a un terreno en el que no está Dios, sino más bien el enemigo. Que el Señor nos ayude a no bajar la guardia, que la vida de Sansón, relacionada con Shemesh, con el sol, que esa luz no se apague en nuestros corazones y que no le permitamos a nadie, ni a nada, apartarnos de nuestra comunión con el Señor. Si tienes que llorar un tiempo, es mejor llorar un tiempo que llorar toda una vida o toda una eternidad. Si tienes que cortar con una amistad, con una relación, es mejor que lo hagas a tiempo antes, repito, de que sea demasiado tarde. Porque Sansón era el ungido del Señor. Saúl también fue ungido durante un tiempo. David fue el ungido del Señor. Pero vemos advertencias claras en la Biblia de cómo podemos caer si nosotros nos desviamos y nos apartamos de los caminos del Señor y empezamos a meternos en el terreno de las tinieblas. Porque sin lugar a duda habrá muchas Dalilas por el camino. Y porque sin lugar a dudas habrá muchas tentaciones que el diablo tiene preparada para cada uno de nosotros. Pero en el nombre de Jesús somos más que vencedores. Y si mantenemos nuestra comunión con el Señor cada día sin apartarnos ni a diestra ni a siniestra, vamos a poder caminar todos los días en victoria para la honra y para la gloria de nuestro Dios. La historia de Sansón comienza en el capítulo 13 del libro de los Jueces. Léalan detenidamente, mediten, reflexionen acerca de la vida de este hombre, qué errores cometió, qué privilegios no fue capaz de valorar y cómo empezó y cómo terminó su vida por no cuidar su comunión con el Señor. No juegues con el fuego, porque al final terminará quemándote y destruyéndote. Oramos al Señor en esta mañana, mis queridos hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos a ti toda la gloria y la honra. Gracias porque tu palabra nos habla, tu palabra nos abre los ojos y nos muestra lo que tenemos que hacer, pero también lo que nunca tenemos que hacer. Guarda nuestros corazones, nuestra mente, nuestros ojos, nuestros pensamientos. Manténnos firmes en tus caminos, en tu victoria, sin perder el tiempo, invirtiendo nuestro tiempo y nuestra vida en tus caminos y en tu reino. Guarda a tu amada iglesia, Señor, y protégenos de todo peligro físico, mental, espiritual o de cualquier otra índole, de lo que ignoramos incluso. Aparta al maligno de nuestra vida y en el nombre de Jesús, gracias porque tú eres nuestra victoria y siempre y cuando nos mantengamos firmes en tus caminos, tu victoria será nuestra victoria. Ponemos nuestra vida en tus manos en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Les deseo a todos y a cada uno de ustedes un día bendecido. Que el Señor nos acompañe y nos guarde de todo peligro y de todo mal. Y sigamos adelante esforzándonos por servir cada día mejor a nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones para todos ustedes.